Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes, las personas que nos siguen en esta transmisión o que van a ver esta transmisión posteriormente. Nos da muchísimo gusto tener hoy como inauguración de esta segunda temporada de Entrevista a la Entrevistadora, que va a ser esta segunda temporada. Vamos a tratar de entrevistar a colegas, a compañeras investigadoras pues, de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones que han estado en la región Mije. Y por si alguien alguna de las personas que va a ver esta transmisión no ha visto la primera temporada, les comparto que el Colmix, el colectivo Mije, que somos personas de la región Mije, que estamos interesadas en hacer investigación sobre nuestro pueblo, sobre nuestra lengua, nuestro territorio. Organizamos hace 2 años, en 2020, una serie de entrevistas que llamamos en ese momento Entrevista al Entrevistador, y es un ejercicio de diálogo, es un ejercicio de preguntas, de respondernos también entre todos sobre algunos trabajos de investigación que se han realizado en la región Mije durante los últimos años. Y este ejercicio nos ha llevado también a la reflexión sobre protocolos, sobre ética en la investigación, sobre los repositorios de donde se almacenan estos datos o esta información que sale de las comunidades, que sale de los colectivos. Y ha sido un diálogo, un ejercicio muy rico en el que hemos aprendido muchísimo todas y todos. Para iniciar la segunda temporada, invitamos a 3 investigadoras que admiramos y reconocemos mucho por su trabajo, también por su compromiso con la investigación en sus propias comunidades. Y nos da mucho gusto y les agradecemos mucho su tiempo por acompañarnos hoy. Y me gustaría también compartirles que para el conversatorio de hoy, las compañeras Yasnaya, Elena Aguilar Gil y Viani Matza Juárez van a estar moderando, pero más que moderando, facilitando y conversando con ellas. Entonces, Isabel, Gladys, Emiliana, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, pues también recordarles que este es un ejercicio que les pedimos que no se use con fines etnográficos. O sea, esperamos que esta conversación que estamos compartiendo también con todas y todos ustedes pueda ser también tratada como en términos no extractivos, no con fines antropológicos clásicos, sino que también pudiéramos crear un marco de respeto en estos diálogos que se abren hacia la virtualidad y por lo tanto que se abren a todas las personas que quieran escuchar. Entonces voy a presentar rápidamente a Gladys, que esperamos ahorita recupere su conexión. Gladys es maya quiché de Totonicapán, Guatemala. Es doctora en sociología y autora de diversas publicaciones sobre política comunal, autoridades indígenas y mujeres indígenas. Y actualmente investiga política comunal en Los Ángeles, California. Entonces, bienvenida Gladys, muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros la doctora Isabel Altamirano, que, ay, una disculpa, Isabel Altamirano Jiménez, que es Vinisa de la comunidad Ixtaltepec en el Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Ella es profesora investigadora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Alberta en Canadá, y en 2017 le fue otorgada la prestigiosa Cátedra de Estudios Feministas Indígenas Comparados por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, en reconocimiento a su extenso trabajo, en el que ha publicado también libros sobre mujeres indígenas, o sea, como dentro del marco también de México y Canadá, y en especial sobre feminismos indígenas, el pensamiento político y social indígena, la economía política crítica, la extracción de recursos y los cuerpos
indígenas tanto en México como en Canadá. Entonces, pues nos parece que es totalmente pertinente todo su trabajo y sus líneas de investigación y le agradecemos muchísimo, doctora, que nos pueda acompañar hoy en este conversatorio de inauguración de esta nueva fase, de esta nueva temporada de entrevista a la entrevistadora. Y finalmente a nuestra colega y querida Emiliana Cruz, que es una investigadora, una antropóloga chatina, originaria de Cieneguilla, San Juan Quiaije, es antropóloga lingüista y actualmente es profesora investigadora en el CIESA Ciudad de México. Ha realizado investigación y trabajo de campo en el Valle de Yakima, en Washington, con jóvenes jornaleros en la región chatina, en Oaxaca y Chiapas, y sus líneas de investigación son diversas e interdisciplinarias, destacándose principalmente en el ámbito de educación y derechos lingüísticos, territorio, documentación y revitalización lingüística. Ha recibido el premio Distinguished, espero no estar pronunciando muy mal, Community Engagement Award, otorgado por la Universidad de Massachusetts. Su trabajo se distingue por una amplia experiencia de colaboración comunitaria y además es parte del colectivo Diálogos entre Académicos Indígenas. En sus publicaciones se destaca su reciente publicación Evitemos que nuestro futuro se nos escape de las manos, Tomás Cruz Lorenzo y la nueva generación chatina, que fue el resultado de un trabajo colectivo con chatinos y reflexiones teóricas en torno a la función del trabajo de campo en lingüística, antropológica y las contribuciones de investigadores indígenas del sur de México, y esto también fue una colaboración con académicos indígenas. Les recomiendo que si ustedes todavía no leen Evitemos que nuestro futuro se nos escape de las manos, por favor busquen ese libro, también está en línea para que lo puedan descargar, al ratito les compartimos el link en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Viani es Mije Zapoteca del Istmo Oaxaqueño, Yasnaya es Mije de Ayutla, y entonces nos da mucho gusto que las compañeras hoy vayan a poder guiar esta conversación y tener esta conversación con las investigadoras que reconocemos y que admiramos y que desde hace varios años son un referente también para el trabajo que realizamos en el CUNIC. Si ustedes tienen una pregunta, las personas que están siguiendo esta transmisión tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat que está en el recuadro derecho de YouTube y vamos a irlas también comentando hacia el final. Entonces, Jazz, Vianney, muchas gracias y por aquí nos vamos a seguir viendo para conversar. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias otra vez a todas las personas que nos siguen, a Ta, a Isabel, a Gladys, a Emiliana, a Vianney. Es un gusto encontrarles, aunque sea virtualmente. Esperemos que después podamos hacer estos encuentros de manera presencial. Y bueno, como ya dijo Ta, venimos de todo un proceso que resultó bastante interesante, a veces polémico, de girar, digamos, la grabadora o la cámara y entrevistar a quienes nos han entrevistado. Y bueno, aquí estamos comenzando, digamos, esta segunda temporada, pero antes de girar esa cámara, creo que en este caso es una conversación de otra manera. ¿Por qué? Porque todas quienes estamos aquí pertenecemos a comunidades, a pueblos indígenas, pero también hemos puesto un piecito en la investigación. Y yo creo que eso nos pone en una situación compleja siempre, pero también nos da la posibilidad de observar ciertos fenómenos y también creo que de vivir en carne propia o en nuestro quehacer ciertas contradicciones, ¿cierto? La primera de ellas creo que tendría que ver con, que esta investigación, si bien hemos aprendido y abrevado de las lenguas, de nuestras lenguas, y por lo tanto
también hemos participado comunitariamente de procesos de adquisición y transmisión del conocimiento, ¿no? Ya sea de danzas, quienes hayamos estado en danzas tradicionales, del conocimiento asociado, por ejemplo, a la milpa, etcétera. Es decir, no fue que empezamos la labor de investigación o de estar inmersas en procesos de transmisión de conocimiento al entrar a la educación, a la academia, ¿no? Sino desde antes. Pero también es innegable que hemos aprendido de ciertas metodologías y hemos abrevado de tradiciones metodológicas de occidentales, por así decirlo, ¿no? O de esas que nos han venido a estudiar, pero ahora nosotras hemos tomado esas herramientas. Y bueno, eso va a generar, yo siento, sobre todo en nosotras mismas, además como mujeres, ¿no? El género es también bastante importante en esto, pues tensiones. Si regresamos o hacemos la investigación en nuestras propias comunidades, nuestra posición se vuelve compleja. Y bueno, yo quería justamente empezar como poner ahí, ¿no? Esta es una conversación y poner en la mesa la conversación, primero, ¿para qué o por qué investigar en nuestro caso? ¿Para quién va dirigida esa investigación? Y por qué estamos haciendo investigación y de qué tipo es. Y si ustedes han sentido esta tensión, esta doble articulación, triple, también el hecho que una buena parte de la investigación que hacemos pues se ha hecho generalmente por hombres. Entonces, todo eso que nos atraviesa, si lo han sentido, cómo y cuáles han sido sus experiencias en donde esas tensiones se ven como afloran, ¿no? Porque sí hay momentos en las que afloras y por qué a pesar de eso insistimos en seguir haciendo investigación. No sé quién gusta comenzar. Bueno, sí, las voy nombrando como las tengo acá en mi pantalla, entonces con Isabel. Gracias por la invitación y me gustaría empezar por decir que para mí eso ha surgido en varios momentos, esa tensión ha surgido en varios momentos y para mí la idea de empezar a hacer investigación sobre lo que pasaba, algunas de las tensiones que ocurrían en Iztaltepec, pero en el Istmo más generalmente, se originó porque un día, cuando yo estaba a punto de terminar mi doctorado, yo regresé a Iztaltepec y mi papá me pidió, estaban empezando en ese momento a llegar los representantes de las compañías de eólicas. Y mi papá en ese momento era comisariado ejidal y me dijo, van a venir estas personas, quiero que me acompañes, porque hablan un lenguaje que no entiendo. Y fui con él y me di cuenta que, bueno, no era cuestión de que mi papá no tuviera mucha educación, sino que era a propósito un lenguaje técnico para que nadie entendiera. Y de entonces de ahí él me pidió, es que si tú vas a hacer investigación, tienes que empezar a hacer investigación sobre, bueno, quiénes son estas gentes, qué quieren aquí y cuáles son esos otros procesos que se han dado, por ejemplo, en Canadá. Tú vives en Canadá, entonces, ¿qué está pasando allá? Entonces, ahí fue como un primer momento de decir para mí, okey, ya estoy terminando un doctorado, entonces, y me está pidiendo mi papá que empiece a hacer esto, que está en que no sé mucho de lo que está pasando, específicamente en esa área, y empezar a averiguar. Para mí esa fue como una primera tensión en términos de, okey, darme cuenta que el trabajo que hacemos no es nada más un trabajo en abstracto, no es nada más un trabajo que se puede o que se tiene que hacer nada más por saber, sino que puede ser útil para la gente en la comunidad. Y definitivamente negociar esa posición en las comunidades no es siempre simple. Entre otras cosas, porque somos parte de la comunidad, somos parte de las redes que existen en las comunidades y que tenemos que navegar todas esas
todas esas tensiones, en que a veces en nuestra misma familia hay posiciones distintas y tenemos que navegar esas tensiones, ¿no? A veces también es el hecho de por qué queremos saber más sobre ciertas cosas o cuál es nuestra posición sobre ciertas cosas. Y esas situaciones emergen y definitivamente la cuestión de género está ahí y está latente todo el tiempo, ¿no? O sea, entre lo que se espera que hagamos y lo que estamos haciendo también. Entre las cosas que deberíamos de estar haciendo en términos de la investigación y de las complejidades que van surgiendo. Una cosa es lo que uno empieza a investigar y otra cosa es cómo empiezan a salir otras dimensiones de género que a lo mejor nunca habíamos contemplado, ¿no? Entonces yo hasta aquí lo dejaría para dejar espacio para mis colegas. Muchas gracias, Isabel. También quisiera pedirles que nos expliquen así, aunque sea muy brevemente, qué tipo de investigación hacen, porque sí es distinta en cada caso. Perdón Sí. que no lo dije, pero no sé, Isabel, si nos quieres decir un poco de qué es su Sí, investigación. yo he estado haciendo comparaciones o trabajo tanto en México, en Canadá, y la manera en que para mí eso tiene sentido es que viviendo en estos territorios que también son indígenas, creo que mi investigación necesariamente tiene que incorporar las preguntas que les interesan a las organizaciones indígenas con las que trabajo aquí también. Esa es mi manera como de reciprocar, por decirlo así, el hecho de estar viviendo en este espacio, el hecho de estar trabajando en este espacio. Y el hecho de trabajar en México implica que mis lazos con mi familia, con mi comunidad, tiene que también pasar por esos procesos de investigación. Y mucha de la investigación que he hecho relativamente reciente tiene que ver con los procesos extractivos, tiene que ver con la producción la construcción de parques eólicos, procesos que tienen que ver con de supuestamente conservación y capitalismo verde, que tiene que ver también con luchas de mujeres, la manera en que participan las mujeres en estos procesos y qué implicaciones tiene el hecho de que las mujeres participen en estos procesos, tanto aquí como allá. O sea, el trabajo que he hecho me permite ver que hay como muchas cosas que son parecidas y otras cosas que son distintas. Gracias, Isabel. Ya creo que tienes el micrófono apagado, pero... Sí, no, muchas gracias. No sé, ahora vamos con Emiliana, en lo que podemos escuchar a Gladys también, que creo que está teniendo algunos problemas para conectarse. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí y bueno, siempre me emociona este tipo de conversatorios, sobre todo, pues bueno, esta complejidad, como estas posiciones que tenemos, como estar con un pie en la academia y por qué insistimos estar en la academia, ¿no? Porque pues bien pudiéramos no estar en la academia y pues bueno. Bueno, yo empezaría por, pues bueno, platicar un poco sobre qué es lo que hago. Soy antropóloga lingüista de formación. Yo, pues, un día me di cuenta que, pues bueno, no, desde muy joven me di cuenta que, el uso del chatino en los espacios educativos, pues en todos los servicios, ¿no?, que nos ofrecía el Estado, pues el chatino no estaba ahí desde muy joven. No tuve mucha opción, pero mi padre, pues bueno, siempre insistía en que pues no, que no fuéramos ciegos a eso, ¿no? Como a esta injusticia a la parte lingüística. Entonces, yo desde muy niña fui intérprete
para un caso de 12 personas que fueron arrestadas en mi pueblo, muy, muy niña, o sea, yo estaba muy joven sin tener mucha experiencia haciendo eso, y eso de una manera pues marca muchas cosas, ¿no? También me tocó acompañar a mi padre a buscar a una mujer que estaba desaparecida y fuimos a muchas cárceles para poder encontrarla. La encontramos en una cárcel en Oaxaca, en donde ella había sido detenida porque la señora donde ella trabajaba la acusaba de que había robado joyas de su casa. Entonces, y pues bueno, viene un poco sobre el proceso de que no había tenido intérprete y mi padre pues siempre nos traía casos en la casa, entonces pues yo siempre fui intérprete para llevar a personas de mi pueblo a la clínica y no para cualquier servicio que pues se requería el español. Entonces, me hice muy activista, ¿no? Sobre cómo estos derechos lingüísticos que teníamos y ya con el tiempo, pues bueno, yo en un momento, pues bueno, quería seguir trabajando con el aspecto lingüístico, pero no sabía cómo y no sabía que existiera una carrera que se llamara lingüística. Y a veces decía, no, pues yo creo que debería ser abogada, bueno, pues toda esa experiencia, ¿no? De niña que me marcaron, pero me di cuenta que cuando terminé la universidad, ah, yo toda mi educación la había tenido en español y en inglés. Entonces, me di cuenta que pues ah, alguien o yo en lo personal sentía esta pasión por la lengua y que pues de una manera pues se me estaba negando. Entonces yo decidí buscar por una escuela donde yo pudiera aprender sobre el chatino. Entonces de ahí me lleva un poco a lo que yo estoy haciendo actualmente, que es trabajar sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Entonces, mi investigación pues tiene pues muchas áreas, trabajo de todo, trabajo de educación, trabajo territorio. El proyecto con el que estoy ahorita, pues bueno, trabajando es con un grupo de jóvenes en la comunidad que están creando su propia universidad. También estoy trabajando con un grupo de, pues bueno, con muchas personas en la comunidad recorriendo el territorio a pie y haciendo un trabajo de narrativa. Entonces, esto pues siempre me lleva pues este aspecto lingüístico y también cómo entender esta relación que existe pues entre el lenguaje y el conocimiento del territorio de la gente de San Juan Quiaije. Entonces, pues eso es como muy general de lo que hago. Doy clases, ¿no? Doy talleres de lingüística, ¿no? Y trabajo también pues en aspectos de antropología social también. Entonces estoy como en un pie muchas áreas, pero considero que el trabajo de la documentación, la revitalización o pues intento de trabajar por los derechos lingüísticos, pues uno no puede hacer solamente una sola cosa, ¿no? Entonces yo pues bueno, me conecto mucho con el trabajo que hace Jazz, con el trabajo que hace Tajeu, que de una manera pues uno no puede, ¿no? Como enfocarse a una sola cosa. Entonces, pues soy muchas, pues sí trabajo en varios proyectos en ese sentido. ¿Y por qué trabajar en Quiaije? Pues bueno, pues porque yo no trabajo solamente en Quiaije, o sea, trabajo con pues diferentes áreas en la región chatina. He trabajado, pues bueno, trabajado con muchos jóvenes de muchos pueblos. Me aseguro en que pues no sea solamente mi pueblo, ¿no? Me acuerdo mucho una vez cuando fuimos a presentar el libro que trabajé con muchos jóvenes chatinos. Me preguntaban que si eran sobre escrituras de jóvenes del pueblo o eran de otros pueblos, ¿no? Y fue muy interesante tener esa conversación porque realmente yo creo que mi trabajo, como lo describió una vez una autoridad, dijo, bueno, pues es que Emiliana, tú, o sea, sí, pero pues tú como que te divides en todos los pueblos, ¿no? Entonces no estoy muy enfocada necesariamente sobre mi pueblo, pero por ser o sea, porque nací en una comunidad, y también no vivo en esa comunidad, me fui de ahí desde muy joven. Entonces tengo esta conexión cercana, pero también no es lo mismo, por ejemplo, vivir ahí, tener la vida ahí, dar mis servicios. O sea, mis servicios son muy generales, o sea,
la autoridad pues me pide apoyo, no para cartas, para proyectos y eso, pero pues son como cosas que yo hago, pero no vivo ahí, entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces, de cierta manera llego como alguien del pueblo que llega a visitar al abuelo, pero también tengo esta posición de alguien que, no está dando su servicio. Entonces, eso yo creo que me pone en una situación un poco distinta a ser alguien de la comunidad. Y una de las cosas que quisiera recalcar aquí, que a mí me parece un tema bien interesante, es cuando la gente considera que porque yo fui a la universidad, yo soy más inteligente que ellos. Y yo creo que ese es un tema que para mí doloroso, como pensar en que pues lo que hemos, a, a cómo se ve la academia y cómo realmente la academia por la arrogancia, ¿no? De la academia de una manera, pues ha llegado a tener este estatus de que somos muy inteligentes, ¿no? Por haber ido a la escuela. Y he tenido muchas conversaciones y ese es uno de los escritos que me ha interesado mucho reflexionar sobre qué significa ir a la escuela y qué significa ir a la escuela en la comunidad. O sea, en el sentido comunitario en el que cuando hablo con las personas le digo, bueno, es que sí, efectivamente yo fui a la escuela, sé leer, pero tú sabes sembrar, tú conoces los nombres de las aves, tú conoces los nombres de las plantas, tú conoces los nombres de las flores, los sonidos, los olores, todo eso tú lo conoces, todo eso tú lo vives. Yo no lo vivo, yo no lo sé, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que yo tenga un diploma no significa más que efectivamente haber pasado por este proceso como de educación que está estructurado, ¿no? Y entonces está otra forma, ¿no? De educación a la que no estamos como integrando o no estamos reconociendo. Entonces eso yo creo que es una conversación que muy seguido tengo con personas cuando me dicen es que yo soy muy tonta porque yo no hablo español, ¿no? Entonces, y me he preguntado, o sea, ¿por qué llegamos a este punto donde pensar que alguien que habla español o que habla inglés, pues es sumamente inteligente, ¿no? Entonces, los trabajos que hago son efectivamente de lingüística, pero también de ideologías, sobre políticas, y entonces, y lograr aterrizar esto, ¿no? Y lograr aterrizarlo en la lengua, aterrizarlo con esa explicación, ¿no? De decir, sí, o sea, fue a la escuela, pero yo no soy más inteligente. Entonces, yo creo que ese trabajo que yo hago en Quiaige con mi familia, con la gente cercana a mí, pues es eso, ¿no? Entonces, yo creo que no necesariamente estoy como pensando estoy haciendo cambios muy grandes, ¿no? En la comunidad no sé construir, ¿no? Y la gente que construye, a veces su trabajo que hacen, pues se ve más plasmado que lo que yo hago. Entonces, pues bueno, eso podría decir como un poco sobre de dónde vengo, qué hago y cómo trabajo, ¿no? Pues lo que he aprendido en la escuela. Mm, Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. No voy a prender mi cámara porque cada vez que la prendo me saca de la sesión porque estoy en un pueblo donde está lloviendo demasiado. Yo antes de comenzar quiero pues agradecer muchísimo esta invitación a varias de ustedes, a Yasnaya, a Tajeo y a Emiliana. Son tres autoras que yo enseño en las clases que organizo. Creo que nosotras tuvimos oportunidad de ir a la universidad gracias al trabajo de de nuestros papás y de nuestras mamás, que nos mantuvieron, que nos dieron de comer, que nos apoyaron. Em, y ese apoyo de nuestras familias, que a la larga hacen parte consustancial de estructuras comunitarias, entonces ese colchón comunitario de donde venimos, pues ha provocado una irrupción en la discusión del mundo académico. Ha provocado pequeños terremotos chiquititos, pero que si se van juntando y si se van sumando, podemos notar que hay ya un proceso de irrupción en ese espacio. No es que antes no lo hubiera. Yo no tengo todavía el placer de conocer el trabajo de Vianney ni de Isabel, pero yo creo que cada una desde su lugar con su trabajo está empujando distintos procesos. Y quiero comenzar reconociendo esto porque creo que lo que nosotros
lo que nosotros tenemos es un trabajo que algunas veces es bien pagado y a otras veces no, pero que eso probablemente nos pone en otro estatuto dentro de las comunidades, a propósito de lo que dice Emiliana. Efectivamente, nosotras no somos más inteligentes ni más efectivas que ninguna de las otras mujeres que viven en las comunidades, pero tenemos un trabajo por el cual nos pagan y nos pagan mejor, nos pagan un poco más que el trabajo que hacen otras señoras. Em, Emiliana ponía el ejemplo de los constructores o las constructoras, y algo que es muy cotidiano con nosotros, los huipiles, por ejemplo, la habilidad matemática y abstracta que tienen las mujeres que diseñan y producen los huipiles, y muchas veces lo hacen de manera terapéutica, para olvidarse de los problemas, para olvidarse del dolor. Y entonces ellas han amueblado nuestras sociedades de una serie de imágenes y de iconografías que incluso puede revisarse la historia a partir de esas iconografías, de esas transformaciones y de esas imágenes. Entonces, en ese sentido, quisiera decir que el trabajo, que la academia es un trabajo. No, de ninguna manera constituimos ni se constituyen como cuadros vanguardistas, porque probablemente en la reflexión del mundo occidental, los intelectuales podrían hacer parte de ese movimiento vanguardista, como de guiar a la sociedad. Y cuando sabemos que cuando estamos en nuestras comunidades, en realidad quienes dirigen son las autoridades comunitarias, los principales, las comadronas, una estructura política de autoridad que por siglos se ha constituido y que nosotras vamos intentando aprender, intentando navegar ese mundo pues, con mucho placer y también con mucha contradicción. Entonces, yo quisiera más bien responder la pregunta de Yasna diciendo que para qué y por qué investigamos, sí como un interés político, pero también em, como un trabajo, como una labor, como un oficio que hemos desarrollado. Yo no sé si me siguen todavía escuchando o si ya se congeló la imagen, porque yo No, las veo a te ustedes escuchamos muy bien. congeladas. Te escuchamos muy bien, Gladys. Te escuchamos muy bien. Bueno, ahora creo que ya no está hablando. No sé si Vianney quiere abrir hacia otra parte de las reflexiones. Muchas gracias. Y bueno, qué bueno que el internet dejó que nos compartiéramos la mayor parte de su comentario. Mucho gusto a todas y también a los que nos están siguiendo por las redes. Bueno, a mí me gustaría continuar la conversación. Se me hace muy importante esta primera parte, pero pues un poco al tema que habíamos definido para esta primera panel que abre nuestra sesión sobre la investigación y es relacionado a los protocolos para la investigación, los protocolos comunitarios y éticos para la investigación en territorios indígenas. Y a mí me gustaría que hiciéramos tal vez la diferencia entre las personas que no son indígenas y que van a hacer investigación a territorios indígenas, pero también estos otros protocolos que yo sí, desde mi experiencia, creo que existen otros procesos que no están tal vez escritos o narrados como metodologías como tal, pero que hemos practicado desde nuestra experiencia al ser personas indígenas que investigamos nuestros territorios, pero también tal vez otros territorios indígenas. Entonces, tal vez seguimos el mismo orden que habías planteado, Isabel. Gracias. A mí me gustaría empezar por decir que la experiencia que yo he tenido haciendo investigación aquí está como hay una tensión que yo observo precisamente en lo que tú estabas mencionando, Vianney, en el sentido de que por ejemplo, aquí en las universidades, para hacer investigación con comunidades indígenas o incluso no comunidades indígenas, uno tiene que hacer todo un protocolo ético y obtener un certificado ético antes de hacer cualquier tipo de investigación.
Y se supone que la idea es que no haya un proceso extractivo cuando uno hace esa investigación y que se basa en toda la historia que ha habido en disciplinas como la antropología y otras que iban a estas comunidades, hacían su trabajo y después se desaparecían. Yo encuentro que mientras que aprecio ciertos elementos de esos protocolos que tenemos que hacer, hay cosas que se vuelven demasiado complicadas cuando uno quiere hacer trabajo con comunidades indígenas desde una perspectiva distinta que no contemplan esos protocolos. Y uno de esos tensiones con los que yo me he encontrado, por ejemplo, es decir, bueno, yo quiero hacer trabajo con estas organizaciones o con estas comunidades y quiero que ellos sean como socios en esta investigación. Quiero que sean como que sean también investigadores. Y es partir de esta idea de que la gente en nuestras comunidades tienen un conocimiento y que uno como investigadora no es quien va a preguntar asumiendo que uno sabe o que uno tiene ese conocimiento, sino que las gentes en nuestras comunidades tienen un acervo de conocimiento impresionante. Como decía Emiliana, un conocimiento que yo necesariamente no tengo, pero que en ese proceso vamos construyendo ese conocimiento. No es cierto que uno lo construya sola en ese sentido, ¿no? Pero para las universidades aquí, eso es complicado de entender. Eso es complicado de entender cómo es que esos procesos, cómo es que como investigadora yo estoy diciendo que quiero que sean, por ejemplo, yo no hablo de entrevistados, no hablo de informantes. Para mí es muy importante el lenguaje que usamos y para mí la gente a la que entrevisto, con la que dialogo, son participantes en el proceso de la investigación y y participan incluso desde la conceptualización de las preguntas mismas, ¿no? No solamente en la entrevista, sino de la manera en que se formulan las preguntas y cómo se hacen estas investigaciones. El tipo de relaciones que en otros momentos, por ejemplo, yo he establecido aquí con organizaciones de mujeres o organizaciones indígenas, ha implicado una relación que toma mucho tiempo. He estado trabajando, por ejemplo, para dar nada más un ejemplo, con un grupo de mujeres Metí y Dene en los territorios del noroeste, y en algún momento me invitaron a que yo facilitara algunos talleres sobre género y bueno, fue una invitación a hacer eso. Y lo estuve haciendo cada 2 semanas. Es un trabajo por el que no me pagan, obviamente, ¿no? Pero que si yo quiero hacer investigación con la gente, tengo que empezar en algún lado con ese proceso de reciprocidad también, ¿no? Y eventualmente me dijeron, vamos a trabajar juntas, vamos a hacer investigación juntas, ¿no? Pero para llegar ahí hubo un proceso muy largo. Y entonces ahora parece que yo tengo que estar en una posición de educar a mi universidad, que entienda que hacer esa investigación implica más que los protocolos que mi universidad u otras universidades aquí ha establecido, que va mucho más allá que eso. Implica que entiendan que si yo voy a hablar a veces con gente en las comunidades, yo tengo a veces que compensar por ese tiempo también de la gente, ¿no? Que no es solamente nada más hago una entrevista y ya.
O sea que implica muchas cosas que a veces no se contemplan en esos protocolos que se establecen en la universidad. Aquí, algo que a mí me importa mucho es también que muchas comunidades han establecido sus propios protocolos de qué es lo que implica hacer investigación. En algún momento yo platicaba con Tajiu y le decía, es que esto es lo que tenemos que hacer nosotras en nuestras comunidades. Iniciar esos procesos como protocolarios cuando se hace esa investigación, porque muchas veces a nuestras comunidades llega gente, un montón de gente, de investigadores, a hacer entrevistas sin ningún protocolo, sin ningún proceso de dar cuentas sobre el proceso de investigación, ni cómo se realiza, ni con qué propósitos, ni para qué, ¿no? Y eso es algo que yo siento que falta tener esa conversación más claramente. Que lo que estamos platicando aquí es que sí, hacer investigación y hacer en nuestras comunidades y todo es una cuestión de trabajo, pero es una cuestión política también. Y es una cuestión política el decidir hacer investigación de otro tipo. Y eso, por ejemplo, yo puedo decir que me distingue del resto de mis colegas en ciencia política y también tengo que educar a la directora de mi departamento o a los directores de mi departamento en decirles, es que el trabajo que yo hago no es solamente sentarse enfrente de la computadora y escribir, es mantener una relación o una serie de relaciones con la gente con las que trabajo. Y esa relación implica que a veces necesitan ayuda o apoyo para escribir cartas o buscar financiamiento o simplemente eh, facilitar talleres sobre cosas específicas, ¿no? Y que entonces hay que hacerlo, porque eso es lo que hace falta. Lo mismo en el istmo, o sea, al igual que Emiliana, yo no necesariamente trabajo o exclusivamente con gente de Iztaltepec. He estado colaborando con gente de Comitancillo en su proceso de establecer o de querer establecer una licenciatura comunitaria y también, o sea, a veces termino trabajando los fines de semana para hacerlo y bueno, eso es algo que hay que hacer, que es parte del trabajo que uno hace, que yo sé que otros académicos no hacen necesariamente, pero esa es una decisión política también hacerlo. El cómo hacemos esa investigación, el cómo establecemos y mantenemos las relaciones de colaboración que establecemos con las comunidades y organizaciones con las que trabajamos. Y eso obviamente ha sido un proceso de aprendizaje de entender que si vamos a hacer investigación como académicas indígenas, tenemos que hacer un tipo de investigación que es cualitativamente distinta de la investigación que se ha hecho, que ha sido extractiva, en la que han en la que nuestras comunidades han sido usadas para que otros hagan carrera, ¿no? Pero sin que necesariamente contribuya algo. Yo creo que si algo, si una de las cosas que en nuestro quehacer académico, como académicas indígenas, pasa necesariamente por eso, o sea, por llevar aún más allá esos protocolos comunitarios. Y yo he estado hablando incluso con gente en Comitancillo y lo mismo, planteando eso, ¿no? O sea, necesitamos crear una serie de protocolos comunitarios para que exista esa investigación, para que cuando los investigadores no indígenas lleguen a nuestras comunidades, haya una serie de pasos que tengan que seguir, que tengan que ver con el dar cuentas, que tenga que ver con el
pedir el permiso no solamente para estar ahí, sino decir cómo se va a realizar la investigación, con qué propósitos y una serie de elementos, ¿no? O sea, para mí la investigación debería de ser o debería de responder también a lo que a las comunidades también necesitan o les interesa o que a partir de nuestras experiencias suponemos que también pueden ser relevantes para nuestras comunidades. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante que nos des esta perspectiva de que al parecer son pasos también que van avanzando. Lo digo yo desde también mi posición de la investigación más biológica, en donde la verdad los protocolos básicamente no se habla de ellos en el trabajo con comunidades. Cuando ves, ya se metieron, ya tomaron plantas, muestras de plantas y ni te enteraste, ¿no? Pero las personas, recientemente teníamos una conversación con personas que estamos más en las ciencias biológicas y hemos hecho investigación, pues sí pensamos en eso, ¿no? Pero es un proceso que parece más individual, pero que debería ser un estándar y que tiene que ponerse en la conversación, ¿no? Sí, perdón, y que nada más a veces no pensamos necesariamente que detrás de una planta hay conocimiento, ¿no? O sea, pero los que van y se llevan las plantas saben todo el conocimiento que hay detrás, ¿no? Y eso sí, o sea, es extraer estos recursos, no solamente recursos, pero ese conocimiento, todo lo que hay detrás. Claro. Gracias, Isabel. Emiliana, ahora nos gustaría que nos comentaras desde tu experiencia. Sí, muy interesante. Y bueno, quería también como opinar un poco sobre lo que dijo Isabel. Yo creo que esos protocolos que tienen las universidades en Estados Unidos y en Canadá no son necesariamente a que estén a favor de las personas de las comunidades. En sí, esos protocolos están hechos para las universidades, para que así ellos no sean demandados. Entonces, yo creo que también habría que tener un poquito de cuidado en decir que esos protocolos, pues de una manera, pues están hechos para a crear una dinámica más justa entre la investigación y las comunidades indígenas. Bueno, yo no me considero como una académica que pues decir, hago academia porque realmente pues me gusta lo que hago y no estoy salvando a nadie, ni mucho menos voy con la idea de pensar de que lo que yo hago pues lo hago solo por la comunidad. Realmente a mí me gusta mucho la lingüística, me gusta mucho el trabajo que hago con los jóvenes, me gusta mucho caminar y ese es como el gusto. Entonces, de las conversaciones que hemos tenido con Gladys, sobre quehacer, ¿no? Que hacemos como académicos. O sea, no somos más que un trabajo más en ¿no? Que se hace, o sea, en una comunidad, como ella le decía, hay carpinteros, hay el que vende tortillas, está el panadero, entonces nosotros, pues bueno, tenemos un quehacer, ¿no? Entonces, yo creo que yo tengo mucho esta posición de que de lo que yo haga realmente no tiene necesariamente no tiene por qué tener este peso de decir, pues estoy salvando, estoy pues creando, ¿no? Todo un movimiento, no. Entonces me guío realmente con lo que me apasiona, otra que yo lo haga éticamente consciente. Yo estoy muy consciente de dónde vengo. Estoy súper consciente de mis ancestros antropólogos, estoy muy consciente del privilegio que tengo, muy consciente de lo que, pues todas estas oportunidades que he tenido de ir a la escuela, estoy muy consciente de todo esto y eso de una manera lo que me ha enseñado es pues ser más humilde, ¿no? Y una forma de hacer el trabajo comunitario es pues bueno, uno trabaja en lo que pues de una manera pues se necesita y uno pues está dispuesto a colaborar. Sin embargo, yo creo que uno no deja de entrar en las dinámicas comunitarias, uno no deja de tener pues este privilegio, ¿no? Yo en mi comunidad tengo a mi padre, era una persona muy querida y de una manera pues bueno, el hecho de que mi padre
fuera una persona que pues se le respetara, hizo cosas buenas en la comunidad y entonces eso de una manera pues ayuda a que pues la gente diga, ah, pues es hija de tal señor, ¿no? Y entonces ella pues posiblemente no vaya a hacer algo malo. Entonces, y yo estoy muy consciente de esa posición que tengo de privilegio y estoy muy consciente, ¿no? De cuando hay estas tensiones de esos privilegios donde yo vengo, claro que las tengo que aceptar y las tengo que reconocer, que claro que tengo esos privilegios. Y entonces, y una de las cosas que a mí me parece que a mí me han, pues me han ayudado mucho en la universidad donde yo fui, pues la gente con la que yo estudié pues eran nativos indígenas, afroamericanos, esa es la experiencia de educación que yo tengo. Entonces, y recuerdo mucho pues haber tenido acceso a escritos de indígenas y me acuerdo mucho de una escritora que dijo, Merecen se llama, es una antropóloga indígena, y dijo que ella le tenía menos miedo a los extranjeros que vinieran a hacer investigaciones en las comunidades, que ella le tenía más miedo a los nativos, a los indígenas, porque nosotros somos más peligrosos, porque nosotros tenemos información, si queremos hacer etnografía, nosotros estamos en nombre de la etnografía, podemos realmente relevar cosas que la gente pues de una manera quiere seguir guardando. Entonces, yo desde esa posición hago investigación, o sea, y para mí es así como, o sea, ¿esto para qué? ¿Esto a quién le sirve? ¿Me sirve para que yo consiga puntos con el SNI? ¿Me sirve para que yo tenga un tenure? ¿Me sirve para una plaza? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Entonces, yo creo que estamos, por un lado, necesitamos trabajo, necesitamos ganar dinero, necesitamos sobrevivir, pero también a cosas de qué. Yo creo que entonces esta escuela, digamos, que nos enseña a investigar, ¿no? Y entonces en donde pues investigamos porque creemos que pues la ciencia, ¿no? Lo necesita. Y uno dice, bueno, pues realmente se necesita, o sea, realmente es importante, o sea, ¿y por qué y para quién es importante esto, ¿no? Entonces, y está esta dinámica comunitaria que hicimos un trabajo con varios indígenas de México y hablamos sobre esto bajo las condiciones en que trabajamos. O sea, a veces las autoridades no quieren, o sea, a veces a lo mejor el presidente o el agente pues no le gusta tu familia y no te va a dar permiso para trabajar o no puedes seguir los protocolos que se requieren en una comunidad y tienes que trabajar con esas dinámicas comunitarias. Entonces no es fácil, pero también trabajamos en las condiciones en que decimos, bueno, yo en lo personal, claro, me he encontrado muchísimas personas que son de fuera y que pues no siguen el protocolo, pero las comunidades a veces les dan más preferencia a ellos que a las personas locales también. Entonces, he visto de todo y yo creo que el trabajo que hacemos no hay una receta para hacerlo, pero sí hay ciertos principios, ¿no? Que se tienen que seguir. Entonces, y bajo esos principios son los que yo creo que son bien importantes de cómo nos vamos a regir. O sea, porque yo creo que uno puede venir de Estados Unidos o de Canadá y puede ser indígena y decir, bueno, la universidad me dio esta lista de cosas y voy a seguir este protocolo. Para empezar, por ejemplo, con los de IRB, ¿no? Que la gente no le gusta firmar porque si en sí el sistema ya pueden decir, bueno, que si firmas, algo te puede pasar. Entonces, tú le das un documento a las personas para que ellos acepten que tú vayas a hacer cierta investigación, que es lo que te pide el protocolo de Estados Unidos y de Canadá, y pues la persona le vas a pedir el recibo, que te firme un recibo, que te firme este documento de que aceptas y que en cualquier momento se puede salir de la investigación si quiere, todo eso. Eso es para la universidad, eso no es para la gente. Entonces, yo creo que tendríamos que tener también bastante cuidado en cómo nosotros estamos presentando también pues estas ideologías académicas y cómo estas se están entendiendo en las comunidades. Y claro, la gente tiene razón en no creerle a los académicos, a las académicas. O sea, hay toda una historia y había que entender esa historia porque la gente no tiene esta como
poco de reserva, ¿no? Entonces, en el caso del trabajo que yo hago, por ejemplo, la gente a veces me ha acusado de que los grabo y que los voy a poner en Facebook, ¿no? Y no lo hago, claro que no los voy a poner en Facebook, pero son cosas que pues tienen miedo, no quieren que se sepa, ¿no? Ese tipo de cosas, los chismes, esas tensiones, ¿no? Que existen entre familias. Y, pero pues bueno, ¿quién te está diciendo que lo hagas, no? ¿Quién te dice que vayas al pueblo y hagas investigación? Pues uno lo hace porque uno realmente hace un trabajo más que el que hace una persona que hace una labor. Entonces, digamos, uno, como dice Gladys, a uno le pagan, ya sea por investigación, ya sea por gusto, ya sea por trabajo, lo que sea, pero yo creo que no somos tan inocentes. O sea, yo no me creo tan inocente en esto. Entonces yo sí estoy muy consciente del papel que represento como académica y intento lo más que puedo todos los días en decir, ¿dónde me paro y cómo me paro en esto, ¿no? Entonces, y no es fácil, porque yo creo que estoy siempre en constante negociación conmigo misma, si lo que hago es necesario hacerlo o no es necesario hacerlo. Muchas gracias, Emiliana. Y justo por lo que dices, me parece que es importante hablarlo en paneles, pero también desde su posición de educadoras, ¿no? Porque sí hay muchas personas indígenas, sabemos, personas indígenas que tal vez a los inicios de la carrera académica nos creímos esta idea de vamos a ser estos grandes investigadores y entonces seguir estas recetas sin pensar y sin ser conscientes de dónde nos estábamos metiendo. Pero sí creo que es importante no solamente que sean como estos procesos individuales, en donde la comunidad obviamente ayuda a jalar y a volver a ponerte en el piso, pero sí procesos más colectivos. Gladys, ¿nos escuchas? Sí, he Por escuchado. favor. Espero que ahorita la tormenta no me saque. Hablaba con Tajeo en interno de que me tengo que reponer de la primera ronda porque no acabé mis ideas. Entonces voy a intentar tomar algunos puntos sobre estas preguntas que tú nos has mandado. Bueno, yo creo en primer lugar que el trabajo de investigación de las investigadoras que hacen pues ciencias sociales o ciencias biológicas, como lo que tú haces, Vianney. Creo que perdimos un poco a Gladys. Aún no parece que se va del todo, entonces esperemos un momento. Bueno, no sé, tal vez ya quisieras continuar con poner alguna otra pregunta y en cuanto llegue Gladys le damos el espacio. Sí, yo tengo varias preguntas como de lo que he escuchado. Una es, en ese papel como de, pues, de Ya. investigadoras. Bueno, entonces doy paso a Gladys y ya ahorita formulo mis preguntas. Uy, perdón. Yo lo que quería decir es que nuestro trabajo académico, también como digamos, nuestro interés político sobre lo que investigamos se mueve en dos puntos y que son a veces antagónicos. Y es que creo que para quienes no venimos de esta experiencia del mundo de la investigación anglosajona, norteamericana, y que venimos de las universidades de Latinoamérica, donde esto se está discutiendo apenas sobre los criterios éticos para la investigación, creo que nuestra intuición política es muy importante tenerla a la vista. Y esa intuición política sí considera para mí que nuestras investigaciones, en primer lugar, no le sirvan al Ministerio Público ni a la Policía Nacional para interpretar aquello que no ha podido interpretar, sin que eso signifique la autocensura para no colocar un filo crítico, porque seguramente varios de ustedes que hemos estado en la academia, nuestros profesores de las maestrías, de los doctorados, nos acusaban y nos siguen acusando muchos que hay en nuestros escritos cierto dejo del romanticismo de la vida comunitaria.
porque uno pues cuestiona y critica la teoría liberal y la teoría republicana. Y en ese sentido siempre te devuelven las preguntas por, bueno, ¿dónde están los lugares de las contradicciones? ¿Dónde está el lugar de la tensión? ¿Dónde se juega aquí el antagonismo político? En lo que se refiere a lo que yo investigo, que es política comunal. Entonces, creo que no es un lugar fácil eh, contener y encontrar un modelo y un estilo de escritura y un cálculo en el cual se planteen filos autocríticos de nuestros procesos históricos y de los procesos del horizonte político de la lucha de las comunidades indígenas, por un lado, y por el otro lado, que ese filo crítico no abra una ventana para aquellos que buscan interpretar para después gobernar o subordinar a las comunidades. Entonces yo creo que ahí se juega un protocolo ético que, como dice Emiliana, no tiene pues un protocolo, sino más bien se juega a partir de la inteligencia colectiva y de la intuición política de la cual nosotras provenimos. Ese es un primer punto. Un segundo punto que es bien interesante, creo, sobre todo para las jóvenes, los jóvenes investigadores, es que los métodos de investigación en los cuales fuimos entrenados, como la observación, la entrevista, la observación participante, digamos, el canon de la investigación social, em, se descompone o se descolocan en la medida de que estamos investigando lugares de donde venimos, donde habitamos, donde pertenecemos. ¿Cuál es el filo metodológico que vamos a utilizar para escribir crítica y políticamente sobre esas realidades? Y sobre eso hay muchísimo avanzado en términos de investigación sociológica. El libro Sociología de la Imagen de Silvia Rivera Cusicán, que es un eh, volumen muy interesante sobre cómo ella les enseña a sus estudiantes del Alto en La Paz, en Bolivia, a investigar las luchas de sus padres y las luchas de donde ellos vienen. Y ahí también se juegan esos filos éticos. ¿Qué haces tú cuando investigas aún con una persona que es del sindicato de trabajadores que cargan bultos en los mercados? ¿Los vas a invitar a un taller? ¿Y qué vas a hacer con el tiempo de las personas? Están perdiendo el tiempo en el momento que tú lo estás entrevistando. Creo que ya regresé. Me fui, pero ya regresé. Entonces, creo que hay en esos proyectos y en esos procesos de investigación que son pues de estudiantes que no tuvieron becas para hacer sus investigaciones, sino que trabajaban y estudiaban, como ha sido el caso de mucha gente que vive pues en nuestros países, van encontrando una serie de remedios para poder interactuar en esos procesos de producción de conocimiento y en esos procesos que no no terminan en etnografía, sino que cuestionan las teorías del valor, la teoría del trabajo, las nociones de tiempo. Es decir, son trabajos de investigación que están permanentemente disputándose con aquello que se ha denominado como teoría universal. Entonces, eh, creo que es la intuición política y el respeto por la vida de las otras personas también algunos de los filos y algunos de los límites que los comunitarios y que las comunitarias que hacen investigación están desarrollando. Yo he escuchado, por ejemplo, de muchos casos de investigadores, colegas, que dicen, bueno, no puedo ir a tal comunidad, pero entonces le pido a un estudiante o alguien que esté haciendo su licenciatura que vaya a la comunidad y que vaya a observar por mí y que me haga su reporte y luego me traiga el reporte y yo ya solo escribo sobre eso. Eh, o, bueno, eso les pasa a los estudiantes jovencitos que conocen en la universidad, pero nos sigue pasando a nosotras, me sigue pasando a mí, que me escriben y me dicen, bueno, ay Gladys o doctora Gladys, necesito tener una reunión con usted para que me oriente cómo ir a esa comunidad. O sea, ya sí estoy hablando de estudiantes que vienen del mundo anglosajón o de Europa. Y me dicen, bueno, ¿quiénes son los contactos con los que puedo hablar? Y yo digo, bueno, ¿por qué yo voy a recomendar a una persona que no conozco
¿por qué? Bueno, digo por un lado eso, por el otro lado digo, bueno, ¿y dónde está el lugar de la solidaridad? Que todos somos investigadores. Yo en un momento fui así también. Yo también en algún momento cuando he investigado en comunidades que no son las mías, también necesito tener conversadores, personas con quien comenzar a conocer la sociedad. Pero todo eso que yo hice de joven o cuando era más jovencita, me di cuenta que yo siempre iba a parar a un bando, porque como sabemos, nuestras comunidades hay grupos, tensiones, y entonces uno siempre va a parar a un lugar, y ese lugar donde uno está parada tiene disputa con otros circuitos y con otras series de interacciones al interior de las sociedades mismas. Entonces, creo que un equilibrio entre investigación en términos técnicos y con toda la rigurosidad de lo que ya se cuestionó en los métodos de investigación, junto con la intuición política de que mi trabajo, ojalá y que por favor no le sirva a la gente del Ministerio Público que quiera saber cómo se organiza esa comunidad y cómo son los cargos y cuáles han sido los problemas anteriores, o que les sirva a la policía. Hace unos meses yo estuve con una profesora de Estados Unidos y decía, muchas de las investigaciones que los académicos hicieron en las universidades gringas son documentos de instrucción para el FBI en el momento de ingresar a las comunidades indígenas. Entonces, mucho ojo con el trabajo de los investigadores externos, con los investigadores blancos, porque no saben medir el filo crítico de dónde radica la importancia de explicar estos mundos sociales no liberales o mundos sociales no plenamente estatalizados y las disputas que hay con estas estructuras estatales y establecer y nombrar nombres, lugares, apellidos, todas, de lo que yo estoy hablando, creo que todas nos hemos topado con ese tipo de estudios. ¿Qué familia no se lleva con tal familia? ¿Qué grupo entró en disputa en qué año en tal, con otro grupo en determinados tiempos? Eso es importante de preguntarse, ¿a quién le sirve eso? ¿Para qué nos va a servir eso? Probablemente como memoria interna de comunidades y de sociedades, nosotros la tenemos, las comunidades lo sabemos. ¿Es eso o no es eso importante que se discutan en los mundos académicos? Entonces, para finalizar, quisiera decir que no sé si son las comunidades las que tienen que crear estos protocolos éticos. Es responsabilidad de los investigadores y de las investigadoras que tienen que tener el respeto al investigar en una comunidad, al tratar en equidad y en igualdad a las personas con las que está investigando. Y yo sigo manteniendo la idea que ese es un trabajo que a uno le pagan, y es importante también valorar el trabajo el tiempo de las otras personas que dejan de trabajar para atender, para llenar una investigación, una encuesta, un cuestionario, hacer una entrevista. Creo que de eso nos han dado muchas lecciones los pueblos, las comunidades. En mi pueblo, por ejemplo, los mecanismos para someter, digamos, o para contener las investigaciones de las investigadoras y de las investigaciones, es decir, que uno vive de eso, que uno viaja por eso, que uno estudia por eso, que uno gana dinero por eso. Y uno diría, bueno, sí, no es cierto, pero sí es cierto. Es claramente, y yo lo reconozco, digamos, yo soy una investigadora de un pueblo que se llama Totonicapán, que es un lugar en Guatemala muy importante porque ha sido epicentro político de las rebeliones que ocurren en unos espacios, en un espacio determinado, pero que luego tiene la capacidad de alcanzar la escala nacional, tiene la capacidad de enlazarse con otras luchas. Bueno, yo escribí sobre eso hice mi tesis de doctorado, porque quería hablar sobre rebeliones indígenas y la capacidad política del ensanchamiento de la política comunal. Bueno, pues por eso he encontrado trabajo, porque entra en el debate con la teoría política, porque hablo de riqueza concreta y entra en disputa con algunas nociones económicas, pero eso yo lo aprendí en mi comunidad. Ahora bien, creo que como que el freno que tenemos los académicos que investigamos en nuestras comunidades
lo tenemos al interior de las comunidades y nos critican, nos critican. A mí, le decía a Emiliana, algunas veces me mandan mensajitos por Messenger diciéndome, Gladys, fíjese que encontré un error en su libro, porque usted dice que en el año 1980 ocurrió tal proceso y a eso no es así. Así no fue porque yo era directivo en ese tiempo. O usted habla de los años 1970 y no es así porque mi papá estaba en ese proceso. Entonces, son las mismas comunidades las que nos ponen el freno. Y creo que queda abierta la pregunta sobre por qué y cómo es que entran investigadores externos y se meten a lugares donde sabemos que en este momento no podemos, no queremos, no se nos permite, o porque éticamente no queremos ir a esos lugares. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Cuáles fueron las ventanas que quedaron abiertas? Creo que son preguntas abiertas, pero quiero cerrar diciendo que son los investigadores y las investigadoras quienes tienen que desarrollar ese marco ético. Las comunidades van a siempre poner frenos, incluso hablando en público de las investigaciones. Hace poco en mi pueblo se hizo una investigación por una ONG. Cuando las autoridades se enteraron, sacaron un comunicado diciendo que desconocían esa investigación porque no se conocieron a los investigadores y que no se podía hablar de la tierra comunal sin haber estado ellos presentes. Entonces pedían y desconocían esa investigación. Pero eso está ocurriendo en varios lugares y por lo tanto yo que soy de ahí me muevo con más filo, incluso con, digamos, con más cautela, porque sabemos que nuestras investigaciones van a afectar. Bueno, ahí hay un ejemplo de criterio ético. Eso no se hace porque una comunidad va a responder. Creo que, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Uy, hay un montón de cosas que derivada de escucharles quisiera preguntar, pero voy a poner 3 y ya ustedes eligen como, bueno, o sea, responder las 3 o alguna de esas. Una es, ¿sienten mayor presión, digamos, por tener, claro, o sea, mayor protocolos y mayores, sí, como implicaciones éticas por ustedes ser de la comunidad que no serlo? Eso por un lado. Otra es, sí, tal vez podemos tener este criterio de que esto no pueda servir a la policía o a tal, ¿no? Pero no sabemos en unos años si pueda ser utilizado ante nuevas circunstancias. Yo creo que siempre es una angustia que está ahí presente. O que no sabíamos que podía ser utilizado. Digo, a mí me ha pasado que digo, aquí la regué, pero en el momento en que lo hice, yo no sabía, ¿no? Eso me parece muy angustiante. La otra es, creo que Gladys ya lo dijo un poco, ¿no? No son las comunidades las que deben hacer protocolos. Esa era mi pregunta, ¿no? Si son las comunidades o quiénes, porque a veces en el día a día hay muchas cosas urgentes como para, no sé, pensar en una asamblea que se ponga a ver esos protocolos, a menos que pase algo inédito que haga. Además, enterarte de que existen esos estudios luego no está fácil, ¿no? Creo que tal vez ahí nuestro papel también sería muy interesante. La otra es que si en su quehacer han sentido que han sido tratadas o ciertos colegas o personas que también hacen investigación y en algún momento de su formación sienten que han intentado tratarlas como informantes expertas, pero después de todo informantes, ¿no? Y que creo que también Gladys dijo, ¿no? O sea, como que te preguntan, ¿a quién entrevisto? No sé qué, como que a veces es difícil establecer y que te vean como colega y no como una informante pero entrenada, ¿no? O experta, no lo sé. Bueno, eso y como, ¿qué recomendarían para mujeres de nuestras comunidades de pueblos indígenas que quieran hacer investigación? Y si su trabajo, es decir, cuando va un investigador que no es de la comunidad, pues se le pide que por lo menos regrese la tesis, ¿no? Algo así. Pero si a nosotras se nos pide más, yo siento que sí, y se compromete más. Entonces, ya es difícil aprender a hacer investigación, fugarse de la estadística para ir a la universidad, para entrenarse en eso, pero además la presión que te piden a ti para ser congruente es todavía mayor.
y eso va a tener, ¿no? O sea, como decía Isabel, yo me dedico los fines de semana a esto, es trabajo no pagado, y vas a tener, pues sí, más presión que una persona que no es de la comunidad, o debería ser igual, no lo sé, ¿no? Pongo todas esas ideas ahí. Creo que hablar de quién debería de ejercer esos protocolos, si es la investigadora de manera personal o si es la comunidad, ambos tienen complicaciones. Por un lado, la comunidad no es un ente homogéneo, o sea, no es esta cuestión, esta entidad esencializada que es que todos piensan de la misma manera y que todos van a decidir las cosas de la misma manera. Tiene complicaciones pensar en la comunidad en esos términos. Lo que yo he visto de las comunidades que han establecido sus propios protocolos de investigación no es necesariamente que hay comités que se establecen por los que que revisan qué investigación se va a realizar y qué protocolos. En algún momento dado que yo estaba haciendo investigación en el norte, en Nunavut, con los inuit, yo tuve que mandar a traducir mi proyecto de investigación en Inuktitut, en su propio idioma, para que formara parte del archivo y seguir una serie de protocolos que me pedían, ¿no? O sea, sí hay ciertos problemas de hacerlo por la comunidad, pero por otro lado, decir que es una cuestión individual también tiene complicaciones, porque hay quienes sí piensen en respetar ciertos protocolos o pensar en cuál es su posición ética, pero habrá los que no. Entonces, ambas posiciones creo que tienen ventajas y desventajas. El asunto es, de todas maneras, creo yo que es importante hablar de estos protocolos éticos, cuáles deberían de ser y bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que las universidades no necesariamente son el modelo de ético a seguir. Como yo había mencionado antes, o sea, estas cuestiones, esos protocolos éticos que a veces a uno le hacen seguir, son demasiado rígidos, demasiado absurdos, porque no necesariamente piensan ni en la investigación, ni en la comunidad, ni en el investigador, sino que piensan en las cuestiones legales de hacer esas investigaciones. Pero sí, eso no necesariamente no quiere decir que no haya protocolos éticos para hacer investigación. El problema es en qué espacio se deberían de establecer estos protocolos éticos. Y respecto a eso, a veces también, o sea, lo que mencionaba Gladys de que, bueno, a veces le preguntan, recomiéndame para hacer investigación en tal comunidad. A mí me pasa también al revés, que gente de México, de Latinoamérica, también me contacta para darles oportunidades de trabajar en comunidades aquí. Y cuando yo les tengo que explicar, es que yo no puedo hacer eso, y no que no lo pueda hacer porque no quiera o porque no quiera ser solidaria, sino porque hay todo un proceso que tienen que seguir más allá de mí. La gente piensa que yo no quiero necesariamente ser solidaria, pero es que hay otra manera de hacer esa investigación, ¿no? Y sobre todo que en muchas comunidades a veces hay comunidades que, independientemente de que uno tenga el certificado ético de las universidades, ellos dicen, eso no nos importa, lo que nos importa son los protocolos que nosotros tenemos, que nosotros establecemos, ¿no? Y hay alguna cuestión que Gladys mencionó que me parece relevante, que me gustaría conectar con lo que estoy diciendo, que es que a veces no queremos que nuestra investigación sirva para propósitos que no queremos, ¿no? Y que a veces tal vez la otra dimensión del trabajo de investigación es, ¿qué ganamos realmente
de escribir sobre todos esos conflictos internos. ¿Realmente están respondiendo a una pregunta de investigación? O también a veces para mucha gente se vuelve como algo que le da como cierto como espectáculo a su trabajo, ¿no? El poner como el punto en justamente en mostrar todas esas cosas que a veces no necesariamente son relevantes para la investigación. Entonces, creo yo, algunos trabajos que han hecho algunos académicos indígenas sobre la otra parte de la ética en el sentido de cuál es nuestra mirada respecto a lo que estudiamos y a las comunidades. Y a partir de esa mirada también, cómo estamos representando en nuestros escritos lo que estudiamos, las preguntas que hacemos y cómo las respondemos también, ¿no? Respecto a esta idea de si estamos expuestas a mayor presión, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hasta cierto punto hay una expectativa de que uno va a hacer ese trabajo de una manera distinta o de que a veces por el hecho de uno hacer investigación, hay esa idea de que, bueno, si vas a hacer investigación, si realmente quieres hacer investigación, y eso es algo que a veces se da en este contexto, si realmente quieres hacer trabajos con comunidades indígenas, casi, casi te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar a partir de establecer esas relaciones previas, ¿no? A partir de apoyar a esas comunidades en sus procesos de construcción de capacidades o de lo que ellos decidan o de las comunidades decidan, antes de siquiera llegar al punto de, de siquiera pensar que una va a hacer investigación con estas comunidades, ¿no? O sea, sí hay una mayor presión en términos de hacer una investigación como académica indígena y hay una mayor presión que cada vez se vuelve aquí más evidente en el sentido de que esa idea de establecer relaciones de colaboración, esa idea de que ahora incluso hay organizaciones que dicen, bueno, tenemos que, si uno consigue financiamiento para hacer investigación, tener acceso a una parte de esos fondos para que ellos manejen directamente esos fondos, ¿no? En lugar de que sea nada más la universidad la que administra o decide cómo se gastan esos fondos de investigación. Entonces, es una complejidad enorme eso de hacer investigación con comunidades indígenas en los términos que a veces las comunidades o las organizaciones piden, definitivamente. Y siendo académicas indígenas, hay una presión de que uno no va a hacer investigación como han hecho académicas que no son indígenas, ¿no? Hay esa presión definitivamente de hacer una investigación de otra manera, y, y que si uno va a establecer esa cuestión de reciprocidad, bueno, a veces la cuestión de la reciprocidad también se puede cargar de un lado también, ¿no? No es tan simple, me parece a mí. No es tan claro en el sentido de decir, bueno, establecemos una relación de colaboración, en qué puedo apoyar a los procesos dentro de la comunidad o de organización y todo, y en qué medida yo puedo hacer mi investigación. A veces, como mencionaba antes, mantener esas relaciones de colaboración requiere de esfuerzos, de tiempo, de muchas cosas que no solamente no son pagados, sino que ni siquiera son necesariamente valorados
por las universidades. Es un trabajo que pasa desapercibido y esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y yo le dejaría en este momento aquí. Gladys. Pues según yo, el orden es que iba Emiliana, ¿no? Pero, bueno, está bien, voy a tomar la palabra ahora. Mira, yo creo que es muy importante que nosotras tengamos estos filos autocríticos. De hecho, lo que tú dijiste, Jazz, me pareció muy importante. Cuando escribí ese texto, no estaba viendo lo que se venía. Y cuando eso sucedió, me di cuenta que metí la pata. Esas son más o menos tus palabras, ¿no? Creo que ese un sentimiento sano, digamos en el buen sentido de la palabra, en la medida en que todo el tiempo estamos revisando sobre las ambiciones de totalización que tenemos, porque creo que en un momento ambicionamos mucho con querer generar teorías explicativas sobre ciertos fenómenos o ciertos problemas que están ocurriendo. Pero creo que tu reacción tus palabras muestran eso, es que uno está permanentemente interrogándose qué está diciendo y contra quién está hablando. Yo he escrito textos criticando, por ejemplo, la visión historiográfica de la gente, de los historiadores sobre los pueblos, sobre nuestros pueblos. Y voy, digo, y luego me doy cuenta que, bueno, que yo hice una mesa con 4 patas, 2 chiquitas y una grande. Eso te das cuenta, 3 años después, 4 años después. Pero también he tenido los momentos de decir, sí, esto que dije estaba muy bueno y sigue estando interesante. Entonces, creo que esa constante revisión es muy importante a propósito de lo que tú dices. Sí se nos exige más, porque, no, porque digamos, la exigencia viene de 2 lugares. Viene de la gente, de tu comunidad o de los pueblos con quienes estás trabajando. Ahí también hay que distinguir, creo, entre qué significa escribir sobre tu propio pueblo y escribir luego sobre otra comunidad. Cuáles son las distancias, los permisos, las libertades que te das también de escribir y de ver el filo de la crítica, tanto de la crítica en términos de la situación del proceso, pero también de tu manera de hacer la crítica. Em, entonces, hay como estos 3 niveles que te exigen, te escribes de tu comunidad, también te están viendo y te están exigiendo si escribes de otra comunidad. Y aparte, pues toda la revisión del aparato académico que está todo el tiempo poniendo en cuestión lo que estás escribiendo. Lo digo con todas las letras porque creo que a todas las que estamos aquí nos pasa todo el tiempo. Em, y yo creo que ahí es muy importante hacer notar, y por eso digo que los textos de ustedes, con los que yo he trabajado, han irrumpido en el mundo académico porque han mostrado, como dice Hilaria Cruz, la hermana de Emiliana, muestran lo incompleto de los análisis de la academia. Nos damos cuenta que con nuestro trabajo se muestra su labor parcial, la parcialización, el lugar que tienen estos investigadores externos que solo pudieron hacer una parte del trabajo y que lo nuestro no es que lo complemente, sino que más bien lo pone en cuestión por lo insustancial, por lo poco sistemático. En ese sentido es que nuestros trabajos están irrumpiendo, tienen ese tipo de efecto. Ahora, esto no es nuevo, eso puede uno revisarlo cuando lee las actas comunitarias. Yo estuve revisando actas comunitarias en los archivos y y nos damos cuenta de la inteligencia colectiva, de la brillantez. Y em, entonces, en ese sentido creo que pues son 3, 4 flancos que se nos vienen
se nos vienen y nos rodean. Y en eso estamos navegando. Yo me quiero concentrar en eso porque tú lo dijiste, que nos ha ocurrido a todas, que muchos de los estudiantes, gente que pasó por la universidad, mujeres indígenas en particular, eh, toda la arremetida del género y del feminismo, pues sí, efectivamente toman nuestras palabras como entrevistas calificadas, o incluso, claro que no lo van a decir abiertamente, nunca van a decir que son entrevistas altamente calificadas, sino van a tomar, o sea, o notemos cómo, no sé si ustedes lo han hecho, cómo nuestras palabras aparecen en los escritos de los estudios de género, de los estudios feministas. Siempre es para querer complementar aquello que ellas no pueden explicar. Y ahí uno dice, bueno, a ver, esta mujer está dialogando conmigo, está utilizando mis ideas para alumbrar algo que no puede ver o para complementar lo que no puede explicar. Y generalmente es la tercera opción, por lo menos de los textos que a mí me han llegado y me dicen que los revise porque han usado mis ideas, digo, bueno, no. Bueno, y también ahí uno ve que lo que uno dice no es necesariamente lo que los otros entienden, pero porque para incorporar estos marcos analíticos y teóricos, pues seguramente es necesario tener una experiencia social, una experiencia histórica de las cuales estas investigadoras pues no provienen y carecen. Y por eso creo que es muy importante seguir teniendo estos 3 filos, 4 filos en los cuales nos movemos, em, porque es sano para nosotros, porque políticamente apoya las investigaciones de chicas más jóvenes, em, y que van a ser nuestras comunidades las que van todo el tiempo a ponernos en nuestros lugares. Esa ha sido mi experiencia. Son las interacciones, los compromisos, la vida comunitaria o la imposibilidad de vincularnos, la imposibilidad de hacer lo que nos tocaría hacer. O sea, yo quisiera eh, muy profundamente estar otra vez en mi comunidad y estar inserta en la vida que tenía hace 10. Creo que perdimos a Gladys. Sí, tal vez en lo que regresa escuchamos a Emiliana. Sí, ok. Sí, pues, bueno, yo quisiera decir un poco sobre, pues, este trabajo, ¿no? De cómo hacer llegar los trabajos que uno hace, cómo se comparten, ¿no? En las comunidades donde uno trabaja. No es nuevo, mi padre tiene una historia muy bonita donde él con sus amigos crearon el Medio Milenio y él escribió un artículo, pero cuando escribió el artículo, pues bueno, él escribió un artículo sobre esto y dice que tuvo que pedir permiso para poder hacer este artículo y cuando él regresó a entregar el trabajo, el resultado del artículo, pues la carretera se había deslavado y tuvo que caminar y cargar sus revistas, ¿no? Y pues él habla, entonces hace una reflexión en la montaña donde pues las revistas están súper pesadas y empieza a reflexionar sobre los árboles que se tumbaron para que se hiciera esto y bueno, pero entonces su miedo era que cuando llegara pues nadie le comprara su revista porque no iba a poder sacar lo que había invertido en la revista y otra que pues a nadie le iba a interesar, ¿no? Entonces es una historia muy bonita que a mí me parece como un punto de partida para el trabajo que yo hago. Los escritos se han, ¿no? Puesto en diálogo en las comunidades, con los jóvenes, muchas veces, pues bueno, uno en la ciudad de Oaxaca, pues, ay, ¿no? Presentación del libro y pues como que todos nos centramos en este mundo urbano o en la academia gringa, ¿no? Y uno como que se olvida de la gente de donde uno saca esta información, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es como decir, bueno, si yo voy a trabajar estos temas, pues los temas que me interesan son temas que
creo que me apasionan a mí para empezar, pero también pienso que le puede interesar a alguien más en la comunidad. Entonces, decidí que pues los trabajos que yo hiciera, pues se abrían los diálogos, ¿no? En la comunidad. Y se tiene una idea también muy errónea, ¿no? De que en las comunidades la gente pues no le interesa ese tipo de cosas. Y ha sido súper bonito como hacer esto porque pues hay muchos jóvenes, mujeres, hombres que son las personas que hacen las presentaciones de sus trabajos y ahí y se dan los diálogos y todo es en chatino y es súper bonito porque vienen niños, vienen jóvenes, vienen personas ancianas, entonces ahí se da el diálogo, ¿no? Entonces, y eso a mí me satisface mucho porque yo creo que es ahí donde yo siento que estamos trabajando para que existan, pues, jóvenes que les interese hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo doy clases en las tardes, 2 veces a la semana. Esto no tiene nada que ver con la academia y tampoco debería de ser parte de la academia, pero, al final de cuentas, pues, bueno, yo creo que ese es como lo que uno sabe. El hecho de que uno haya ido a la escuela, pues, es para compartirla, yo creo, y bajo ese criterios donde yo funciono como académica. Entonces, y pues los académicos, que de una manera no tienen ese compromiso comunitario, pues no se van a ver como envueltos en estos constantes trabajos comunitarios como los que uno tiene que estar al tanto. Entonces, pues en esto pues hemos trabajado con mujeres, trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes y ahorita, por ejemplo, a mí me gusta mucho ya empezar a leer textos tanto académicos en chatino, traducciones, ¿no? Hemos hecho los trabajos, por ejemplo, un artículo de jazz, la Carta a los Reyes Magos, y que esto se trabaje desde, pues, leyendo, reflexionando, y eso a mí me da mucha satisfacción. Me da satisfacción de que existan ahora personas en mi pueblo que escriben el chatino y que puedan traducir, que puedan interpretar para las cortes. Eso es el resultado de un trabajo, pues, bastante más, aunque yo no vivo en el pueblo, pero estoy todos los días, ¿no?, trabajando con ese proyecto de los jóvenes. Entonces, es ahí donde yo pienso que, si el trabajo que yo hago es nada más para hacer un diccionario y que pues nadie lo lea, pues bueno, lo puedo hacer, ¿no? Se puede hacer. Pero yo creo que socializar los trabajos que hacemos, yo creo que eso nos da también a nosotros una satisfacción de analizar hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora pues ya hay toda una generación, ¿no?, de jóvenes que escriben chatino y eso dices, qué bonito, o sea, eso ahora ya hasta tengo nietos, ¿no?, en el sentido que a los que entrené ya entrenaron a más, entonces ya ahorita están saliendo pues estas nuevas generaciones que ya no necesariamente pues vienen de personas que yo directamente estoy entrenando o trabajando con ellos, sino que ya están produciendo, ¿no?, generando más personas haciendo este trabajo. Entonces, eso para mí es como decir, bueno, sirvió de algo que yo fuera a la escuela, ¿no? Pero este tipo de cosas a veces también a los académicos de fuera lo ven a uno y dicen, entonces yo necesito 20 personas que escriban chatino. Y dije, yo no fui a la escuela para que yo entrene a personas para que les sirvan a los académicos. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es en que yo pueda ofrecer esas herramientas a las comunidades y que ellos hagan sus propios trabajos, que generen sus materiales para sus escuelas, para ellos mismos, que hagan canciones, que hagan cuentos, que hagan lo que quieran, pero no es necesariamente para que vengan los lingüistas y digan, perfecto, este es el perfecto modelo porque ya saben escribir, ya saben sintaxis, ya saben hacer, ya tienen todo y tienen todo el paquete. Entonces me dicen, Emiliana, necesito 20, ¿no? Y les digo, ¿cuánto les pagas? No, pues pues yo, dice, dice, el tabulador de la UNAM. Ahora resulta que los chilangos nos van a decir a nosotros cuánto deben de pagársele a las personas de los pueblos. Le digo, no, la gente de la Ciudad de México no tiene que decidir cuánto se gana. Entonces, hay esta idea de que porque en los pueblos la gente es pobre, porque no hay trabajo y todo esto, entonces, por lo tanto, ellos merecen ganar 50 pesos, ¿no?, al día, porque es lo que se supone que se calcula en un pueblo. Entonces, ese tipo de cosas, a mí cuando me llega una persona, un académico que dice,
esto es lo que yo necesito, necesito un grupo de gente a quien explotar, les digo, pues bueno, yo no te voy a ayudar en eso porque yo no hago eso, ¿no? Entonces, y tampoco estoy entrenando a la gente para que les sirva a los académicos. El trabajo que yo hago es para que les sirva a la gente misma, ¿no? Y si no les sirve, pues también. Y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, en las tardes que doy clases de chatino, las clases las dan, las toman así en Zoom o están toda la familia tomando su café, la abuelita, todo mundo está sentado tomando la clase de chatino. A mí eso me da una satisfacción tan grande el hecho de que yo tenga toda una familia entera en una cocina tomando clases de chatino. Entonces, y lo están discutiendo y entre, no, es que se dice así, no, pues es que yo lo digo así. Eso eso para mí es así como decir, bueno, pues de eso se trata. O sea, yo creo que la academia, no sé, a lo mejor bajo ese régimen, de una manera, siento yo que hacemos academia, no, yo no vengo de familia de privilegio, yo no nací en una familia de privilegio, yo no vengo de una familia académica, yo no vengo de familia de profesores, nada de eso. Pero sí creo que la academia me ha dado herramientas que me son muy útiles, ¿no? Y creo que han sido útiles, ¿no? Para las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que son muchas cosas que se insertan ahí, hay mucha política, hay mucho trabajo que se tiene que seguir haciendo para educar a los académicos, ¿no? Que creen que somos por hablar una lengua tan exótica y por saber escribirlo, por saber lingüística, pues bueno, puedo servir, ¿no? Para ellos soy este puente, ¿no? Para poder explotar a la gente. Entonces yo creo que eso me parece que hay mucho trabajo que los académicos, tanto ¿no? Fuera de la comunidad, como los gringos, o de Canadá, donde sea, pues, o sea, el trabajo que hacemos lo estamos haciendo por la lengua, lo estamos haciendo para nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es una de las áreas en donde yo sí, o sea, yo ahí no soy bien estricta, en donde digo, no fui a la escuela para servirle a alguien. Y bueno, nada más. Maravilla, Emiliana. Muchas gracias, Emiliana, por las palabras que nos compartes. Pues nos tomaríamos mucho tiempo para seguir conversando sobre esto. Seguro ya se les vinieron muchas ideas a la mente. Vamos a dar una última ronda de unos minutos por cada una para algunas cosas que se les hayan venido, ideas que quieran puntualizar. Isabel. A mí me gustaría decir que primero que esta conversación ha sido muy rica. Aprecio mucho el estar en conversación con Emiliana, con Gladys, contigo, Vianney, con Yasnaya, y hablar de algo que a veces, muy pocas veces nos juntamos para hacer, en el sentido de compartir cuáles nuestras motivaciones para hacer investigación, qué es lo que pensamos de los desafíos que tenemos para hacer investigación, de las presiones que tenemos para hacer investigación, de cómo pensamos nuestra posición como investigadoras académicas. Y en ese sentido, creo que esto a mí me gustaría que fuera como el principio de una conversación más extensa, ¿no? Y aquí lo dejo yo para... Yo lo que quisiera decir, así, antes de que se me vaya otra vez la señal, es que es muy importante que sigamos en esta labor de hablar y de leernos, porque el momento de la escritura, que es más lento, donde afloran las contradicciones nuestras y que tratamos de sintetizar o de no resolver estas contradicciones, es en estos escritos. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer y pues bueno, sobre todo pues seguir pues con este diálogo. Y gracias. Bueno, pues se nos fue el tiempo como agua y tenemos, o sea, se está poniendo muy bueno con muchas de esas discusiones que creo que evidencian que no la tenemos fácil por
el entramado complejo en el que se hace esta investigación. Pero bueno, ojalá que podamos, como dicen Isabel y Miriana, seguirle y que sea con un mezcalito la siguiente vez así en presencial. O bueno, vamos a seguir planteando estas preguntas, ¿no? No sé, Vianney, para ir cerrando el panel, y tenemos un anuncio, ¿cierto? Sí, pues no sé si tal vez Gladys se cortó la idea o ya había terminado de... Está raro esto de la señal, pero sí, yo lo que creo que es muy importante es el ejercicio de escucharnos, de conversar y de leernos. Es muy importante. Quisiera mucho leer qué has escrito, Vianney, eh, porque, porque nuestros escritos son reflejo reflejo y espejo para investigadoras que somos más grandes que tú y seguramente que somos jóvenes que tú. Y ahí se finca el filo de la crítica, porque son las estudiantes, los jóvenes, quienes nos critican a nosotros, y eso está muy bueno. Entonces, creo que para la próxima, no sé cómo lo vamos a inventar, pero ya con Emiliana hicimos un ejercicio muy parecido. Ellas hicieron un volumen de trabajo de campo que luego yo leí, comenté y disfruté y aprendí muchísimo. Así que bueno, ahí lo dejo y muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por pensar y organizar de esta manera este espacio. Gracias a todas. Bueno, pues continuando con los anuncios que tenemos, también estamos, además de estas conversaciones, haciendo otras actividades dentro del colectivo, y por eso hemos invitado a nuestro compañero Mito para que nos comente un poco más acerca de este otro proceso que estamos llevando. Buenas noches a todas. Ha sido, espero que me escuchen, ha sido maravilloso la conversación. Traigo muchas cosas dándole vueltas a mi cabeza y, pues, por supuesto, acusé recibo de varios coscorrones que por ahí hay que ir modificando y siguiendo, pues, estas últimas ideas muy padres, ¿no? De continuar este tipo de cosas. No quisiera ser anticlimático, trataré de ser breve. Quisiéramos extender una invitación a nombre del Colmix, de mis compañeras y de la Ibero Puebla y su revista Iberoforum, que hace unos meses nos invitaron a trabajar, nos propusieron coordinar un dossier de su revista, y pues después de dialogarlo con las compañeras y con ellos, con Cristina González, la editora, con el director, precisamente pensábamos, pues, explorar las relaciones entre los pueblos y la investigación, ¿no? Mucho de lo que ustedes comentaron, las prácticas, la falta de protocolos, la necesidad de estas, los alcances, los riesgos de la investigación, la autocensura, los síndromes que se apoderan de nosotros. Y bueno, la investigación no solo académica, ¿no? Sino no solo hecha en las instituciones, sino mucha que se ha hecho en nuestras comunidades, como también se mencionó desde hace mucho tiempo y desde otras posturas y tradiciones de pensamiento y otros objetivos, ¿no? Queremos precisamente eso, leernos entre nosotros, construir un espacio donde podamos tener como un panorama de los retos que sorteamos a la vez en nuestras comunidades y a la vez cuando estamos en esas instituciones, los protocolos que cada uno de nosotros han ido construyendo o los que creemos necesarios, y pues hacer un ejercicio crítico, desde luego, a los usos y costumbres de la investigación y las academias que nosotros sin duda muchas veces replicamos. Y bueno, quisiéramos como meter por ahí la noción de generación, ¿no? O si es que es pertinente, como creo que es una buena oportunidad para dibujar como desde esta conciencia de lo que estamos pensando y discutiendo actualmente con realidades específicas que no son, por ejemplo, las de hace unos 30 años, ¿no? Con esta presencia en ciertas instituciones, algunos bien, otros precariamente, los regresos a las comunidades. E invitamos a este dossier que llamamos Muhay Nuetna Kyochumhada Nuetna Miay Kumhada, diálogos y perspectivas actuales sobre la investigación desde los pueblos indígenas.
Invitamos a investigadores, activistas, pensadores, ahí ya estoy leyendo la convocatoria, profesionistas, estudiantes, profesores, organizaciones y colectivos indígenas. Aunque pues el concepto sea problemático, pues nos interesa que se adscriban, se reconozcan, o que tengan una relación de pertenencia con uno de los pueblos llamados indígenas, o como se prefiera. Los invitamos a enviar artículos, ensayos, entrevistas, traducciones o ensayos fotográficos. Cierra el 11 de noviembre, son 2 meses, no sé si es poco, pero creo que sí hay tiempo. Ojalá que las compañeras que estuvieron acá quieran participar. Nosotros les podemos hacer llegar las convocatorias en PDF, ahí está el enlace directo a Iberoforum. Por supuesto que será con lineamientos editoriales que ellos tienen, pero intentaremos irlos sorteando, ¿no? Se platicó con ellos que las entregas puedan ser, además de en español, en la lengua de cada quien, si es que así lo desea, y si es el caso, dar un acompañamiento en la edición y en la escritura en esa lengua. No habrá traducciones, pero ese es como el compromiso. La convocatoria está en esta página, está en Ayeoc, en la variante de Totontepec, y en Mije, perdón, y en español, y pues creo que es todo. Eso, espero que no se me pasen muchas cosas, queda ahí la invitación, en especial a quienes nos acompañaron, o a quienes están escuchando, y quedamos al pendiente para dudas y lo que sea. Y muchas gracias otra vez. Dios Cujuy Mito. Pues muchas gracias y está la invitación. Gracias a Isabel, a Emiliana y a Gladys por ser nuestras madrinas de esta segunda temporada. Y voy a aprovechar para finalizar a anunciar nuestra primera entrevista y agradecemos mucho a la doctora Elena Nava Morales, que ha realizado investigaciones sobre comunicación, sobre radios comunitarias en los últimos años, sobre todo en el Istmo, pero que su tesis de licenciatura la realizó sobre temas de apropiación de tecnología, sobre uso del Internet en un bachillerato en Tlahuitoltepec. Entonces va a ser una entrevista interesante porque justo es como de su primera práctica de investigación. Entonces esta entrevista será el 29 de septiembre, dentro de 3 semanas, y a partir del 29 de septiembre vamos a estar tratando de programar cada 3 semanas las próximas entrevistas, y también agradecemos a la doctora Pame, para las amigas, pero María del Carmen Cisneros, por aceptar también ser la segunda investigadora que va a conversar, que va a participar en este ciclo. Y ella ha investigado sobre ritualidad, pero también ha hecho como mucho seguimiento sobre temas de apropiación cultural, sobre los plagios que están tan en boga últimamente. Entonces, de nuevo, agradecerles mucho por su disposición, por su tiempo. Isabel, Emiliana, Gladys, como ustedes dijeron, este es una primera conversación. Algunos de estos temas los hemos conversado y sabemos que vamos a continuar conversándolos, y ojalá que nos podamos encontrar también fuera de esta virtualidad para seguir construyendo, y que ojalá también haya oportunidad de dialogar con estas nuevas generaciones que ahorita ya me estaban mandando unos mensajes de sí, eso es muy interesante. Entonces, saludos compañeras, Mariana, Ana. Luego vamos a armar una mesa con ustedes porque justamente debemos aprovechar la virtualidad y las facilidades que las tecnologías nos dan para convocarnos y para reunirnos. Entonces, Dios Cujuido, gracias por conversar, por escuchar, y gracias a las personas que siguieron esta transmisión. Y bueno, queda disponible, y muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, saludos.